¿Qué tal, David? Buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente para ver qué nos vas a compartir acerca del tema de la capacitación en la seguridad privada. Buenas tardes, José Luis. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes en esta tarde. Y pues sí, vamos a abordar hoy un tema muy sensible. Se trata del capital humano. Sabemos que en cualquier organización, no solo de seguridad, el capital humano es fundamental. ¿Por qué? Porque el capital humano marca la diferencia. Es de alguna manera el valor diferencial, aún siendo organizaciones de la misma línea de servicio, marca la diferencia, totalmente la diferencia. Y aquí viene, no sé si has escuchado un dicho, sobre todo entre militares, que dice que el buen general gana las batallas con los soldados que tiene, no con los que quisiera tener. ¿Sí has escuchado esa frase? A ver, perdón, David, lo que pasa es que se me fue el audio a mí. Ajá. Ya. Sí. Ya. La frase es: el buen general Ajá. gana las batallas con los soldados que tiene, no con los que quisiera tener. ¿Has escuchado eso? No, pero me suena muy real y muy acorde al tema que creo que estamos platicando. Exacto. Pero fíjate que aquí viene un detalle. Los soldados que quisiera tener no es lo que les van a dotar, sino que los que el mismo general puede crear. ¿Sí me explico? Okay. Sí. No te va a llegar a las personas que tú quieres. Te van a llegar las personas que llegan. Okay. Y cabe en ti, como líder, hacer de esas personas que te llegan las personas que quisieras tener. Y aquí es donde viene la capacitación. Ese es el gran secreto del éxito de una organización. Porque cualquiera se puede quejar. Decía un antiguo jefe en Banamex que cualquier chimpancé lobotomizado, de inmediato y sin saber de un tema, te puede encontrar 50,000 razones por las cuales no se pueden hacer las cosas. Solamente las personas proactivas y creativas encuentran cómo sí se pueden hacer las cosas. Y la capacitación es una buena muestra de ella. ¿Te parece que veamos este video? A ver, vamos a verlo. Las líneas de inversión suelen ser aquellas que siguen dando rendimiento a pesar de las variaciones en las condiciones de operación para las que originalmente fueron establecidas. En este contexto, la capacitación se puede considerar como una de las mejores líneas de inversión, en especial en el ámbito de la seguridad. Veamos por qué. En principio, tenemos que los componentes funcionales de cualquier organización son el capital humano, responsable de ejecutar las operaciones, el equipamiento, orientado a apoyar y facilitar las operaciones, y la logística, a cargo de sustentar toda la operación de la organización. El capital humano, responsable de ejecutar todas las operaciones de la organización, está constituido por el personal de todos los niveles, operativos, mandos y directivos. Aporta lo que se puede considerar como la eficacia, que significa hacer lo que se tiene que hacer muchas veces a cualquier costo, y por ello se le considera como un componente indispensable para cualquier organización. La gran aportación de valor del capital humano es que es el componente capaz de enfrentar siempre situaciones inciertas e impredecibles, porque es el componente capaz de tomar decisiones con información incompleta, confusa y muchas veces aparentemente contradictoria. Por su parte, el equipamiento, que son los recursos destinados y orientados a apoyar y facilitar la operación, comprende todo lo que son equipos y sistemas, es decir, recursos de tecnología. Aportan lo que se puede considerar como la eficiencia, que significa hacer lo que se debe hacer de la mejor manera posible, en términos muchas veces de costo-beneficio, y se les considera elementos necesarios o inclusive
deseables, mas no indispensables. Finalmente tenemos la logística, a cargo de sustentar la operación de toda la organización y que comprende básicamente los referentes para guiar la operación de la organización con instrumentos tales como los procedimientos, protocolos y consignas, así como del abastecimiento de todos los suministros e insumos para la operación. Aporta lo que es necesario para alcanzar la excelencia, dado que con ello se permite cumplir con los compromisos contraídos y satisfacer las expectativas acerca de la organización. Por ello, comprende tanto una condición de indispensable como necesario y deseable en todos los casos. Por tanto, podemos concluir que la operación de una organización se sustenta en esta tríada: capital humano, equipamiento y logística, con el capital humano como el componente crucial para cualquier organización. Por la naturaleza dinámica y heterogénea de la seguridad, las organizaciones que operan en este ámbito normalmente enfrentan condiciones y situaciones de incertidumbre e impredictibilidad. Para este propósito, la expectativa fundamental respecto a cualquier organización operando en este ámbito es que sea capaz de cumplir puntualmente con lo rutinario, con lo predecible, y ser capaz sobre todo de enfrentar lo imprevisible de la mejor manera posible. En términos generales, la capacitación debe de cubrir el saber, que es el conocimiento, el saber hacer, las destrezas, las habilidades y los hábitos, y el saber qué hacer, los criterios para tomar decisiones. Asimismo, debe orientarse en tres vertientes: teórica, con cobertura de fundamentos y las competencias laborales; técnica, orientada a la operación de los recursos; y táctica, orientada a la aplicación de las competencias y recursos a condiciones y situaciones específicas. Las modalidades en que se puede dar esta preparación del capital humano pueden ser por medio de información a través de manuales y documentos, por medio de la capacitación orientado al desarrollo de la capacidad y por medio de adiestramiento orientado a la conservación de esas capacidades. El potencial de efectividad del capital humano es el resultado de un balance entre dos factores: aptitud y actitud. Y la preparación en general y la capacitación en particular contribuyen al factor aptitud, la capacidad para hacer. Por ello se le considera la mejor inversión, porque es algo que el capital humano permanece y conserva, y sigue usándolo mientras esté el capital humano. Pero cuidado, no es el único factor. El otro factor igualmente importante es la actitud, la voluntad para hacer, que en el ámbito de la seguridad es crítico, dado la naturaleza inherente de riesgo para la vida de los operadores en este campo. Pero ello depende en mucho de lo que vamos a considerar políticas empresariales de la organización, y que es más enfático cuando se establece una disyuntiva. ¿Esta organización qué tipo de organización es? ¿Es un propietario o un empresario? Por ello, debemos de ser muy cautos con el factor del capital humano, con el síndrome del conocedor, del que tiene gran experiencia, porque es un espejismo. Dado que la naturaleza de la seguridad es dinámica y heterogénea, puede ocurrir lo que nunca nos hubiéramos imaginado, lo que jamás hubiéramos pensado. Y en estos casos,
ese conocimiento y esa experiencia no sirven de nada. Por ello, recordemos que el gran obstáculo para el progreso no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Creer que sabemos cuando en realidad lo que sabemos no sirve para lo que ocurre. ¿Qué te parece, José Luis? ¿Qué te parece el mensaje? Está excelente, ahí el cierre también es magnífico del video. A eso voy, fíjate. Está excelente, ¿eh? Viste que la capacitación es fundamental. Así es como el general va a tener los soldados que quisiera tener. ¿Sí? Va a depender totalmente. Pero viene un problema. Si recuerdas, la semana anterior hablábamos de si la seguridad era un gasto o una inversión. Bueno, ya vimos que ni hora ni gasto, ni inversión, ni una protección de la inversión. Sin embargo, la capacitación en sí misma sí es una inversión, porque es algo que te va a seguir rindiendo frutos, te va a dar rendimiento continuo mientras mantengas al personal que tú capacitaste. Y ese es el punto crítico. Si viste al final, la efectividad de un elemento, de cualquier persona en general, es aptitud y actitud. La aptitud es la capacidad para hacer. Tiene que ver con conocimientos, con experiencia, con capacitación, con todo lo que gustes y mandes. Con destrezas, etcétera. Así es. Pero la actitud, la voluntad para hacer es fundamental. Porque puede ser una persona muy preparada, pero no quiere hacerlo. Y en seguridad esto es muy enfático, porque en seguridad hay una condición inherente de riesgo de vida para el elemento de seguridad. El personal de seguridad siempre sabe que su vida está en riesgo. Ya ves que muchas veces he dicho que el profesional de la seguridad sale de su casa todos los días sin saber si va a regresar. Y eso influye no en la aptitud, en la actitud. Y fíjate que aquí viene una serie de paradojas. Si recuerdas, la semana pasada hablábamos de que las empresas de seguridad privada son reacias a invertir demasiado en el personal por el alto nivel de rotación que hay, 60%. Sí. Que hay elementos que en cuanto les dan la chamarra de 400, 600 pesos, se van. Ojos que te vieron ir, jamás te verán volver. Sí, o las botas. O las botas, imagínate. Que son buenas botas, en el peor de los casos son buenas botas. Son buenas botas, son de nunca me verás descalzo. Exacto, nos vamos a morir juntos, dicen. Pero aquí viene un detalle. La actitud tiene mucho que ver con un factor que muchas veces se pasa por alto y son las condiciones laborales. Todo profesional de la seguridad se pregunta, nos preguntamos, ¿vale la pena arriesgar mi vida por lo que estoy recibiendo? En alguna ocasión, dando una conferencia en cierta ciudad de la zona cafetalera del estado de Veracruz, estábamos en un auditorio con ciudadanos y con policías, y yo les pregunté a varios ciudadanos, ¿usted arriesgaría su vida por 15,000 pesos mensuales por una persona que ni se va a enterar, y si se entera, no se lo va a agradecer? Y la respuesta de todos fue no. La pregunta es, ¿por qué con el uniforme sí? Bueno, lo mismo ocurre con el personal de seguridad privada. Si recuerdas, hablábamos la semana pasada de los guardias tostoneros. ¿Te acuerdas cuáles eran? Sí. Los que reciben tan poco sueldo, que no les rinde, y andan buscando cómo compensar lo que les falta. Bueno, la gran pregunta que yo me haría es, ¿por qué tienes un 60% de rotación? ¿Por qué no se quedan? O sea,
En lugar de ver el problema como algo ajeno, es que a todo mundo es igual. ¿Por qué es igual? ¿Por qué tú no eres diferente? Y nadie me ha sabido responder eso. ¿Sí sabías que una gran parte de los elementos de seguridad, sobre todo intramuros, deserta en diciembre? No, no sabía El 15, 16 de diciembre se van a pasar las fechas. Y las empresas se ven colgadas de las lámparas para cubrir los huecos, precisamente en las fechas en donde es mayor la demanda. O sea, quiere decir que cobran su aguinaldo y se van. Y muchas veces ni lo cobran, se van. ¿Sin aguinaldo? Porque es más importante, ¿sí? ¿Por qué? Por las condiciones laborales. Muchos no tienen ni seguro social. Sí, eso Muchas sí. empresas evaden registrarlos en seguro social porque se me van a ir. Y yo me preguntaría, ¿y si los inscribieras, no se quedarían? Es la pregunta. Pues sí, Si vas a invertir, porque esperas frutos no al corto plazo, sino al mediano y al largo. Y aquí viene algo, una disyuntiva muy fuerte, José Luis. Tú, dueño de una empresa de seguridad privada, ¿eres un propietario o eres un empresario? Pues yo creo que Parece- esa es la pregunta, ¿no? Parece lo mismo, ¿verdad? No. ¿Eres un propietario o un empresario? Y Sí. mucho de eso tiene que ver con las políticas laborales, además de otras cosas que vamos a comentar en los siguientes programas. Ok. Pero, ¿por qué no has podido arraigar a tu gente? ¿Por qué se te van? ¿Qué estás haciendo que se te van o qué no estás haciendo que se te van? No te inscribo al Seguro Social para ahorrarme las cuotas y si te pasa algo, te mando a una farmacia, a un consultorio de farmacia. ¿De verdad? ¿Tú crees que eso que tú le estás dando no lo encontrará en otro lado? Y esa, José Luis, probablemente sea la gran diferencia entre tener personal estable y sacar frutos de lo que le estás invirtiendo a ese personal, o simplemente estar a la pregunta a ver cuándo se me va. Y todo lo que le he invertido en tiempo, en esfuerzo, en conocimiento, alguien más lo va a aprovechar. Y curiosamente, fíjate que esa es una causa por las que las empresas son reacias a capacitar a su personal. Y si te das cuenta, se forma un círculo vicioso. No capacito porque se me va a ir, porque si lo capacito, alguien más se va a aprovechar de lo que yo invertí. Bueno, ¿y por qué no inviertes completo? Invierte en su capacitación, pero invierte en que se quede conmigo, para que yo pueda sacar frutos de lo que le invertí. ¿Sí me explicó? Entonces se crea ese círculo vicioso de que por todos lados pierdes. Y como se te van, o te penalizan por no cumplir los contratos, o tienes que hacer que un elemento haga dobles y hasta triples turnos para sacarte del problema. ¿Qué pasa con tu efectividad de servicio, José Luis? ¿Qué pasa con el compliance? Yo veo aquí una cultura, principalmente, quisiera llamarla empresarial, pero en realidad ni siquiera es cultura empresarial. O sea, es una cultura del no cumplimiento y de exprimir tanto las cosas como a las personas hasta donde se pueda. Y no solo en la seguridad privada o pública, sino a nivel general, económicamente hablando en México. Empresarios hay muy pocos. Y yo veo más gente que se aprovecha de la situación para poder decir que gana algo y con eso se conforma.
Ahora, este es un círculo vicioso que Exacto. involucra al propio contratante de los servicios, ¿te acuerdas que Sí, hablábamos? sí, también. Tienen rambos de 3 pesos. Sí, exacto. O- Muchos se me han dicho, es que ¿qué quieres que sea como aquel que les da hasta casas a sus empleados? Digo, sí, así quiero que sean. Pero es que aquel puede darles casas. ¿Y por qué tú no? Pues sí, si uno puede, el otro. ¿Por qué tú no has podido crecer tanto que les des algo que buscamos creo que todos? Estabilidad laboral y continuidad en la protección social. Así de sencillito. Si yo tengo cubiertas mis necesidades en algo, ¿para qué me voy a otro lado? Exacto, ¿para qué me muevo? Así es. Al Y si contrario, además, sigues ahí creciendo más. correcto, y si además se abren oportunidades para mis aspiraciones, ¿para qué le muevo? Exacto. ¿Sí me explico? Claro, siempre está la tentación de los pastos más verdes, los greener grass. Pues, Ok, a todo mundo. pero eso es natural. Y eso, Pero si aquí eso no los lo vamos a encuentro, poder cambiar. pero si los encuentro aquí, es un Exacto. ganar-ganar. Yo te invierto en ti para que me hagas ganar. Y si yo gano, tú también vas a ganar. Es literalmente el ganar-ganar. Es ganar-ganar. Y aquí la pregunta que yo le hago a todos esos empresarios es, ¿y por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué otros sí y tú no? Es que consiguieron un contratote, ¿y por qué tú no? ¿Qué hicieron aquellos? Soltaron mucha lana. Bueno, esa es otra cosa. Pero ¿por qué tú no? Pero de todos modos, mira, si ya ganas un contratote o 10 contratitos, es porque algo estás haciendo. Y si eso lo puedes, si lo inviertes o reinviertes una parte, Pero haces... tampoco es garantía de nada. No, no, no. Porque incluso a estos grandotes se hacen tontos con muchas prestaciones. Sí, o sea, pero mira, hay una línea en la que uno si la respeta, esto a mediano plazo, por lo menos, Y esa, te va a dar resultados. exactamente, y lo que dices, José Luis, y esa es la diferencia fundamental entre ser un propietario y un empresario. Exacto. Así de ser. Sí. ¿Y quieres que te lo ponga todavía más dramático? A ver, de una vez. Si recuerdas, hace 2 semanas hablábamos de un tema muy sensible y aún en boga, la militarización de la seguridad pública. Y muchos de los argumentos más fuertes que se han esgrimido es que el militar es confiable porque responde en todo momento y no se dobla. Uh-huh. Bueno, ¿te has preguntado por qué el militar no se dobla? Muy sencillo, porque tiene exactamente esas 2 condiciones, de hecho son 3. Primero, tiene estabilidad laboral. Uh-huh. No lo van a correr a las primeras de cambio. Segundo, tiene continuidad en su protección social. Esté en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Nacional o comisionado donde se lo manden, sigue perteneciendo a las Fuerzas Armadas y sigue teniendo toda la protección social. No importa si lo destacan en Baja California Norte, en Oaxaca, en Guerrero, en Yucatán o donde sea, sigue gozando de estabilidad laboral y de continuidad en la protección social. ¿Sí o no? Definitivo. Y tercero, lo más importante, tiene respaldo institucional. Si algo le pasa, la corporación sale y brinca en su defensa. ¿Sí o no? Sí, definitivo. Y esta ¿Cómo? otra expectativa que mencionabas. ¿Cómo no va a ser confiable alguien que tiene todo eso? Por Dios. ¿Qué pasa con un policía municipal? Cada 3 años cambian de comandante y su trabajo corre riesgo. O sea, total inestabilidad laboral. Segundo,
A veces, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que hay una gran movilidad profesional? Hoy estoy de policía municipal en Guanajuato, mañana en otra población de Guanajuato, pasado mañana en Querétaro, etcétera. Y cada vez que cambio de ubicación, pierdo toda mi antigüedad y todas mis prestaciones, porque paso de un sistema de seguridad a otro. Y no se diga si me voy de un nivel municipal a estatal y me mandan a otro lado. ¿Sí o no? Sí, pues definitivo. Dime qué estabilidad tienen, qué perspectiva de estabilidad tienen. Si los van a cambiar cada 3 o menos, si es que reventaron al director antes. Los mandos de esos tipos de policías generalmente son elegidos o electos por medio de un dedazo del tamaño del mundo. De ese problema vamos a hablar en otro programa porque hay más de fondo. Ok, va. Ahorita estoy hablando únicamente de condiciones laborales. Sí, es que tercero. Esa es otra condición laboral donde esos policías no tienen expectativa. Correcto, dijiste la palabra clave. ¿Qué expectativas tienen? Ninguna. Pues sacarle provecho a mientras estoy aquí, que mañana quién sabe qué pase. Porque aparte del riesgo inherente de vida, está esa inestabilidad. Pero además, si en el curso del cumplimiento del deber elimino a una persona, ¿qué respaldo tengo de la institución? Pues depende. A quién haya sido a que se afectó. Depende, totalmente. Depende cómo fue, depende fecha, depende de todo. La pregunta que yo me hago es, y con esa diferencia, ¿cómo quieren comparar la expectativa de un militar al de un policía en la actualidad? Porque ¿de dónde viene todo esto? De un pequeño problema que hay en la fracción 13 en la fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional, que dice que el personal de Fuerzas Armadas, policías y me parece que ministerios públicos, fiscalías, etcétera, se regirán por su propio sistema de seguridad social. Los militares tienen resuelto sus problemas con el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Como te dije, no importa dónde estén ni a dónde vayan, están protegidos. ¿Qué pasa con los policías? ¿Qué pasa con los policías de investigación, los elementos de fiscalías y los de ministerios públicos? Hoy están aquí, mañana están allá, y pasado mañana, quién sabe. Eso se llama inestabilidad. Exacto. Y eso merma absolutamente la efectividad personal. Y esto, José Luis, es el problema de fondo. Podemos hablar de muchas cosas, pero sí sabes cuáles son los 3 pasos para resolver un problema, ¿verdad? Primero, identificar el problema, pero el problema real, la raíz, no la forma. Identificar el problema, no las consecuencias. Así es, pero el 2 y el 3 son los más difíciles. El 2 es aceptar que tengo el problema, como el alcohólico. Si no acepta que es alcohólico, ¿cuándo resolverá su problema? Jamás. Y el tercero, querer resolver el problema, la voluntad para resolver el problema. Si no se quiere resolver el problema, jamás se podrá resolver el problema. Sí, y querer resolverlo es estar dispuesto a hacer lo necesario. A meterle esfuerzo, a meterle gasto y muchas veces, aguas aquí, a sacrificar muchas cosas. Sí, a tomar decisiones. Así es. ¿Qué te parece esto? No es solo la capacitación, ¿verdad? No, bueno, es que eso implica, o sea, la verdadera capacitación creo que implica todo esto. No. Se maneja. Pues, acuérdate, capacitación es aptitud. Ajá. Fuerte, es un pilar, sí. Pero el otro, la actitud. Sí, pero puede ser alguien muy capaz, pero no querer. ¿Sí me explico? Okay. No quiero. Pero generalmente cuando alguien apoya a otra persona, la actitud cambia.
Ah, sí, por supuesto. Ajá. Ahora, la capacitación tiene mucho que ver con la actitud, porque Ujú. si la persona se sabe capaz, está lista para hacer algo más, Aunque, pero si de entrada sabe que no tiene la capacidad, ya desde ahí hay dudas. pues por lógica, Sí, por supuesto. pero Si mientras te fi- esté con esa capacitación o en capacitación, Así es. Mientras su esté, autoestima, mira, más que nada, yo creo que la palabra es mientras esté preparado, ok, física, me gusta, me gusta. técnica y mentalmente, porque es integral. Física, técnica y mentalmente. Si la persona está preparado, le entra. Si no se siente, fíjate, aquí la palabra importante es, si no se siente preparado, no que no esté, Sí, si no se siente preparado, no le va a entrar. Y esto en seguridad, por las condiciones de riesgo personal de vida, son fundamentales. sí, es estratégico totalmente. Así es. ¿Qué te parece? Pero todo recae en lo mismo que acabamos de decir. Y es la pregunta que yo le haría a nuestros amigos dueños de empresas de seguridad privada. ¿Qué eres? ¿Qué clase de empresa tienes? ¿Eres un propietario o eres un empresario? ¿Qué te parece esta gran pregunta? Pues Si te parece, vamos a dejarla al vamos a aire, abordarla en los siguientes programas. vamos a dejarla al aire para un par de amigos que tenemos aquí que son, bueno, no sé qué sean, si propietarios o empresarios, pero vamos a mandárselas a ver qué nos contestan, incluso a lo mejor nos aceptan una invitación a venir aquí al programa. Pues digo, se vale, simplemente la pregunta es, ¿qué eres? ¿Propietario o empresario? Nada más Sí, dime eso. ok, ¿Y por qué te consideras empresario? Que esa es la otra. Porque perfecto. todos van a decir, no soy empresario. ¿Por qué? No, pero mira, automático, cuando empiecen a dar sus explicaciones, Ajá, ahí nos vamos a dar cuenta, exactamente. ¿no? Como dicen, el decir es barato. Ok. El cumplir, ay, es donde te pega el bolsillo. Sí, pero aquí es, como dice el dicho también, el pez por la boca muere, entonces, Ah, y el que quiere azul celeste, pues, que trabaje por ello. que trabaje mucho, mucho, mucho. No, además nos hace falta gente que trabaje, Claro, y no que haga como que trabaja, sino que correcto. trabaje, ¿no? Pues, José Luis, pues ese era el tema de esta semana. ¿Qué te parece? Oye, y el cierre del video estuvo excelente, ¿eh? Porque es a colación lo mismo. O sea, el problema es cuando uno cree que sabe. Y en seguridad eso es peligrosísimo. No, no inseguridad en todo. Ah, no, sin todo, pero en seguridad la vida va de por medio. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que sabe, esa es tu cerradura al conocimiento. Te Ya te cierras. cerraste. Ya, correcto. Porque tú Ya te crees, cerraste a nuevas opciones. porque tú crees que ya sabes. Ujú. En cambio, cuando uno está consciente de que no sabe, uno está buscando siempre. Buscando, buscando, buscando. Y cuando dices, crees o estás seguro que sabes, se acabó la búsqueda. No, mira, como les digo a mis alumnos siempre, ¿por qué la ignorancia no es problema? Porque cuando tú ignoras algo, ¿qué haces? Lees un libro, consultas un manual, ¿Sí? le preguntas a alguien, ves Discovery Channel Ajá. y ya se te quitó la ignorancia. Pero cuando crees que sabes, Ese es un que te peligro. comes el mundo a puños, que se te hace chiquito el mar para echarte un buche de agua, Exacto. créeme, estás en problemas aunque no lo sepas. Y serios. Y Serios. serios problemas, serios problemas. Sí, definitivo. Oye, pues David, excelente otra vez el tema que nos compartiste el día de hoy. Pues aquí estamos atentos al Y siguiente espérate la martes. sorpresita que tengo para la próxima semana. El siguiente martes aquí estamos puestos. Claro que sí, José Luis, con mucho gusto y un saludo a todo el auditorio. Con toda la actitud. Así es. Ok.